cariñoso saludo a todos los amigos de siempre. Somos el país más deforestado y contaminado de América Latina, y las voces ecológicas han sido siempre minimizadas en aras del progreso. Nosotros comprendemos que el progreso no puede detenerse y que no podemos volver al pasado suprimiendo la ciencia, el desarrollo y la técnica, pero también debemos de buscar ese equilibrio con la naturaleza, buscando el mayor progreso con el mínimo daño al medio ambiente. Esto significa que el progreso económico por un lado y el beneficio ecológico por el otro tienen que ir de la mano. En aras de una conciencia ecológica pura no podemos, por ejemplo, suprimir los vehículos y volver a la tracción animal. Necesitamos medios de transporte aunque usen combustible. Por el otro lado, no podemos desarrollar proyectos altamente contaminantes de mayor impacto ecológico que el beneficio recibido, como la incineración de llantas, la planta eléctrica a base de carbón, la minería metálica química, etc. Lo importante es buscar y encontrar el equilibrio. Ni ecología absoluta, ni economía destructiva. Sin embargo, hemos visto cómo enormes proyectos ecológicamente destructivos se realizan muchas veces con el absoluto silencio de la mayoría de medios publicitarios y en otras ocasiones hasta con un manifiesto apoyo. La minería metálica química, llamada ahora publicitariamente la minería verde, contaminará inmisericordiamente nuestro país sin ningún beneficio económico, elusión o hasta quizás evasión de renta, cero IVA, un 2% de regalías calculadas por el productor, tal vez hasta devolución del 6% del subsidio a las exportaciones, ventas internacionales totales con dinero repatriado, etc. Está esperando, según rumores, la aprobación de los permisos de explotación después de las elecciones. Esta suposición adquiere mayor fuerza por el silencio sepulcral de la minería, cuando antes mantenían una propaganda de saturación. Por otro lado, el mapa de infiltración hídrica en proceso prácticamente elimina los mantos acuíferos y ríos subterráneos de la zona geográfica de explotación minera. ¿Sería eso una justificación tecnológica para autorizarla? Por otro lado, la incineración de llantas en Metapán, reciclando esa basura del mundo industrial en un proceso altamente rentable para la compañía que lo hace, energía gratuita o tal vez de costo negativo, a recibir ingresos por el reciclado de los residuos, y no de residuos nacionales, sino que de desperdicios internacionales importados, difícilmente degradables, y la aprobación de la planta eléctrica a base de carbón dentro de las instalaciones del puerto de la Unión son proyectos atentatorios ecológicamente hablando. Si a esto le incluimos que no hay control de los productos que importamos, y óigase bien, la calidad de la gasolina que consumimos ha aumentado su mal olor, lo que puede indicar residuos prohibitivos de azufre o plomo u otros contaminantes, deforestación masiva, etcétera, 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 nos dan un panorama poco alentador. Por otro lado, el candidato de Arena, Rodrigo Ávila, habla de erradicar la letra chiquita en los contratos, la especulación, los cobros indebidos, la típica animalada, etcétera. Sería interesante hacerlo, pero empezar desde ahora. Las tarjetas de crédito mantienen cargos de usura con los tarjetavientes y el descuento anunciado por el actual gobierno disminuyendo el cobro máximo de ellas en unos pocos puntos. Tan solo fue simbólico y esto quedó enmascarado con creces por los otros cobros. Manejo de la deuda, intereses moratorios, seguros, revistas, etcétera, etcétera, que si se analizan pasan a veces hasta del 800% anual. Es el caso más extremo de especulación en nuestro país. En cuanto a los cobros indebidos, el ANDA se lleva el campeonato, cobrando por servicio que no presta, poniendo valores iguales que cobra permanentemente, lo cual es imposible matemáticamente, lo que indica falsedad, lecturas incorrectas del medidor, aumentando cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Que el ANDA subsidie es tan solo teóricamente. Esto es ilegal y necesita ser corregido. Fuera de ello, la fuga de agua del ANDA, superficial y subterránea, aumenta la escasez y es la principal causa de hundimientos y deslaves. Cambiando el tema, los endeudamientos sin control, los préstamos masivos y la mala utilización de los préstamos anteriores, y por qué no, de los nuevos que están por firmarse, necesita ser corregido. Por otro lado, el endeudamiento para las obras de mitigación y la construcción de hospitales, préstamo 2003, necesitan ser evaluados y no se resuelven con solo reasignar nuevos fondos. Es necesario investigar
que se hizo con los fondos anteriores. Las obras permanecen inconclusas y para realizarlas se han necesitado nuevos fondos del gobierno central triplicando los gastos. 1, los préstamos originales. 2, las nuevas asignaciones con fondos propios del gobierno BOES. Y 3, las obras inconclusas que necesitan nuevo financiamiento. Con mayor razón se necesita considerar los nuevos créditos, ya que no es saludable inyectar nuevos fondos a un gobierno que concluye. Se habla ya de la inauguración de la presa El Cimarrón, del anticipo de la presa El Chaparral, de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, de los fondos por los 950 millones del BID y del Banco Mundial. 650 millones está bien para los bonos que vencen en el 2011 y 350 millones en 2 opciones. Una para reestructurar la deuda y eso es lo delicado, o para ser utilizados en inversión social. ¿Cuándo? En este periodo de salida. Nuevo fondo solo para maquillar el hospital de maternidad que se encuentra sobre varios metros de lodo, repellarlo y pintarlo para tapar daños estructurales. Por otro lado, se habla ya de 2.000 millones para Centroamérica del Banco Centroamericano de Integración Económica de ayuda para soportar futuros efectos de la crisis de Estados Unidos. Esto es 400 millones a cada uno de los países. Y hasta ya se habla de un crédito de contingencia con el Fondo Monetario Internacional, lo que nos pondría en situación de absoluta vulnerabilidad social ante la crisis que se avecina. Todas las reservas agotadas, la capacidad de crédito al límite, enormes deudas por pagar, algo equivalente al individuo que no dispone de efectivo, tenga las cuentas sobregiradas y las tarjetas topadas. Óigase bien, tanto la fórmula de Arena como la del FMLN, ambas con posibilidad de ganar, tienen que ponerse de acuerdo para evitar recibir, gane quien gane, las arcas vacías. Siempre negativo, pero aún más en este periodo de recesión que se aproxima. Ante una recesión amenazante se recomienda preparar planes de contingencia, aumentar la liquidez, guardar recursos, racionalizar presupuesto y ser austeros. Y no solo por apagar luces y aire de las oficinas públicas, incluyendo el aeropuerto, sino los grandes gastos y millonarios en préstitos y sobre todo consolidar las reservas de por sí escasas. Debe evitarse gastos e inversiones apresuradas de un gobierno saliente, evitar ingresos extraordinarios para reducir tentaciones y dejar reservas disponibles para planificar el periodo 2009-2014, el más complicado y con creces de la historia de nuestro país. Pocos imaginan lo difícil que será gobernar el próximo periodo. Se necesita de una gran dosis de inteligencia, honradez, capacidad, liderazgo y cambio real y una mezcla bien dosificada de acuerdo a las circunstancias especiales de nuestro país de Estado y de mercado. Solo Estado o solo mercado nos terminarán de hundir irremediablemente. Y si la incapacidad más corrupción es un binomio explosivo, en el próximo periodo 2009-2014 lo será mucho más. En medio de esta crisis mundial que se avecina de grandes proporciones, todos los errores históricos serían mucho más devastadores hasta el punto de peligrar y desaparecer como país. Que el Dios de todo, todos y todas nos proteja y ayude e ilumine desde ya a quienes les tocará gobernar desde junio del 2009. Muchas gracias.